Muy buenos días, vamos a continuar con estas charlas del derecho fiscal. El día de hoy vamos a continuar con lo que es el contribuyente, los contribuyentes, y posteriormente vamos a ver el cumplimiento de las obligaciones. La siguiente sesión vamos a tener unas cuestiones de analizar los conocimientos que han adquirido. Vamos a compartir una evaluación para ver cómo van sus conocimientos. Muy bien, comentábamos del contribuyente. El contribuyente es la persona que pues está sujeta al pago de, su nombre lo dice, ¿verdad?, contribuciones. ¿Qué son las contribuciones? Pues son las cantidades en dinero que se tienen que cubrir para los gastos del Estado, y esas contribuciones, bueno, se tienen que aportar de manera obligatoria por mandato constitucional. Se tiene que entregar por mandato constitucional al Estado para que el Estado pueda subsistir, ¿no? Entonces la pregunta es, siempre nos hacemos, ¿quién tiene que pagar impuestos? Bueno, pues quien tiene que pagar impuestos no son todas las personas, solo algunas, dependiendo principalmente de sus actividades, ¿no? Si las personas no tienen un lucro, una actividad lucrativa por la cual llegan a obtener esos recursos, podrán verse pues ahora sí que sin la obligación de contribuir. En muchos de los casos pues pueden ser por donativos, pues esas personas no obtuvieron esos recursos, por una herencia, hay montos, pero no siempre, que los vamos a ver, pero no siempre todas las personas van a contribuir. Lo que sí es que todas tienen que cumplir con las obligaciones que le marcan las disposiciones fiscales que vamos a estar analizando. Entonces, el contribuyente, pues recapitulando, es una persona física o persona moral que tiene las obligaciones de contribuir para los gastos públicos, inscribirse, llevar contabilidad, expedir comprobantes, presentar declaraciones, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí, que lo hace por medio de un contador o contadora pública, que es a quien contrata para esos efectos. Entonces él es el obligado a eso, ¿no? Y tenemos entonces también las personas morales, que son las que de alguna manera tienen que también cumplir con esas obligaciones. Todas y todos deben contratar un CP, un contador público. También los notarios también tienen esa responsabilidad de contribuir por medio de las retenciones que les hacen a los contribuyentes. También están obligados a esa parte, ¿no?, de cumplir con las obligaciones. Y los que retienen impuestos, que son las personas que cuando alguien les paga, quitan los impuestos ahí en ese momento a los contribuyentes, ¿no?, que están haciendo los pagos, las compras, etcétera. Entonces, pues es muy variado, las disposiciones son bastantes. Por eso es que pues se recomienda, ¿verdad?, contratar a un especialista para que pueda apoyar a las personas físicas o morales en esa parte. Entonces, quien es contador o contadora, pues puede trabajar en una notaría, puede trabajar para empresas que importen mercancías, para todo tipo de negocios que de alguna manera requieran llevar una contabilidad y presentar las declaraciones.
Sí quiero reiterar que todas las personas tienen la obligación de la contabilidad, sí, todas las personas, por eso es que se tiene que llegar de un especialista, un CP, un CPC, un licenciado en negocios o relaciones internacionales, también, que bueno, pues son los especialistas que van a apoyar en esa parte. Y estábamos comentando entonces esa parte, ya que vimos, ya recapitulamos que debemos aportar, debemos contribuir. Bueno, pues están las personas físicas y están las personas morales, que fue lo que estuvimos comentando. Dentro de esas personas físicas las vamos a clasificar, tienen una clasificación. Los principales son los asalariados, son todas aquellas personas que se encuentran situadas en el apartado A o en el apartado B del artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos habla de las relaciones laborales, que nos habla de trabajadores particulares y trabajadores al servicio del Estado. Entonces, todos los asalariados o asalariados, todas las asalariadas o asalariados, bueno, pues son los que se van a encargar de pagar también las contribuciones. La situación con los asalariados o asalariadas es que no pagan ellos directamente los impuestos, sino que su patrón les retiene es decir, les quita los impuestos, le podemos llamar así, le quita los impuestos y lo hace antes de que reciban su sueldo. Entonces son personas que no tienen esa opción de pagar los impuestos después, a diferencia de los demás regímenes que sí, los impuestos se pagan al mes siguiente, al más tardar el día 17 del mes siguiente. Los asalariados no, antes de recibir su nómina, pues ya les están haciendo el cargo de las contribuciones. Tienen limitadas sus deducciones, que quiere decir que sus gastos no se los van a tomar en cuenta, salvo algunas excepciones. Entonces, pues ese régimen no es en todos los casos no es de lo más recomendable, salvo que el asalariado o asalariada tenga un sueldo muy alto, sí llega a convenir este régimen. Pero si el sueldo o el salario es algo normal, estamos hablando de por encima del salario mínimo, entonces sí no es algo tan conveniente. Por lo tanto, este régimen se tendría que complementar, es decir, nosotros para complementar esos ingresos, pues lo más recomendable es que también tuviéramos una actividad profesionista, es decir, independiente, es decir, que se obtengan otros ingresos por tener una cédula, por tener una actividad profesionista, es importante. O bien, también las personas pueden realizar actividades como una panadería, una zapatería, actividades diferentes que se pueden englobar en el régimen simplificado de confianza, y eso es lo más recomendable, ya que si hay tiempo, ¿verdad? Porque a veces no hay tiempo, pero ya que con una actividad no siempre se alcanza a conseguir un buen ingreso. Entonces también tenemos socios de empresas, decíamos, se les pagan los dividendos, esos serían algo como las ganancias, de esa manera se le pagan a los socios de las empresas. Tenemos los asimilados como los docentes, la que hay cada vez más, actividades electrónicas, que son a las que se dedican ya muchas personas usando las plataformas, vendiendo en páginas de internet, pues ahí está, ¿sí? Pues son algunas de las cuestiones que podemos nosotros considerar, ¿no?, para efectos de que las personas pues hagan esas actividades, realicen esos actos, y pues ahí está.
Vamos a comentar ahorita un momentito cuando no nos pagan contribuciones, que es algo interesante. En un momentito lo ponemos aquí abajo. Y nos quedamos en las personas morales, ¿sí? Pero antes vamos a poner por aquí cuando no se pagan impuestos, ¿no? Que es algo interesante. Muy bien. Normalmente son o pueden considerarse algunas prestaciones que brindan los patrones a los trabajadores, ¿sí? Entonces, algunas prestaciones adicionales que entregan los patrones a los trabajadores. Diferentes al salario, ¿no? Que eso es muy importante. Entonces, diferentes al salario. Que sería alguna de las cuestiones. Si el patrón entrega algunos conceptos adicionales, pues pudiera ser, ¿no? Uno de ellos tenemos nosotros el tiempo extra, así le llamamos nosotros, ¿verdad? Tiempo extraordinario. Cuando, por ejemplo, pues trabajan otras jornadas y les dan un dinero adicional por tiempo extra que se trabaje. También cuando se trabaja en los días de descanso, también. Es otra de las posibilidades que se pueden dar. Y bueno, pues es muy importante que se consideren que esas prestaciones o esos días de descanso, bueno, pues se está obteniendo una percepción adicional, ¿sí? Sí hay límites, sí, estamos hablando de que no puede exceder de 5 veces el salario mínimo esta exención o estas prestaciones. Ya sobre el excedente, bueno, pues se van a tener que desde luego pagar contribuciones, ¿sí? Entonces se le toma una parte exenta y ya la otra parte, bueno, pues sí van a tener que pagar contribuciones, ¿sí? Eso es muy importante que se considere. Entonces esta es una situación, algunas prestaciones adicionales, quedamos como el tiempo extra, trabajar en días de descanso. Muy bien, tenemos otra, las indemnizaciones por riesgos de trabajo. Entonces, si se le paga una indemnización a algún trabajador o trabajadora, bueno, pues va a estar exento esas indemnizaciones de riesgos de trabajo o alguna enfermedad. Entonces hay por ahí, hay personas que a veces se incapacitan en el trabajo, no van a pagar y les estén pagando el IMSS por esa incapacidad, por ese riesgo. Entonces ahí va a estar exento
pues algunas indemnizaciones que estén pagando ahí en esa parte, ¿sí? Entonces eso también sería otro supuesto. Tenemos otro supuesto también, las jubilaciones, las pensiones, tampoco. Entonces, jubilaciones, pensiones, todo lo que se dé por el retiro, que se llama haberes de retiro o haberes por retiro, porque una persona ya se separa, se va, ya no va a laborar, ¿sí? También se va a considerar eso. Cuando una persona se jubila, pues le entregan cuentas de que tenía en su cuenta de pensiones. Bueno, pues no va a estar grabado. La jubilación normalmente es cuando ya una persona cumple el tiempo y años de servicio. La pensión se puede dar por orfandad, por viudez, por enfermedad. La pensión es cuando ocurre algo diferente al tiempo de servicios, ¿no? Entonces, una persona se retira de su trabajo, le dan un beneficio, pues también no va a estar grabado. Para ello es muy importante en materia de pensiones que consideren que las personas van a tener dineros en sus cuentas de retiro, que se llaman, lo conocemos como afores o la del ISSSTE, ¿sí? Entonces también ahí pues va a haber dineros que las personas pueden obtener, ¿sí? Y bueno, nos limita o nos topa esta disposición. Lo que estoy comentando, bueno, pues se encuentra regulado en el artículo 92 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y esta disposición nos dice que el monto diario no debe exceder de 15 salarios mínimos, ¿no? Yo les decía al principio, estas excepciones están topadas. Entonces el monto diario no debe exceder. ¿Por qué lo hace esto la ley? Bueno, pues para gravar esos excedentes, ¿no? Porque ya serían muchas cantidades. Entonces la ley dice, bueno, pues ya estás obteniendo una ganancia, un beneficio, entre comillas, un lucro. Entonces, pues ya lo topa, ¿no? ¿Quién hace estos cálculos? ¿Quién revisa esto? Bueno, pues los contadores o contadoras, ¿no? Son quienes se encargan en específico de asesorar a las personas morales, sobre todo personas físicas. También no hay problema que tienen trabajadores y que ocurre algo. Entonces, bueno, pues ahí van a estar las excepciones, ¿sí? Entonces, para esto hay personas que tienen varias pensiones, que tienen 2 pensiones. Entonces, si tienen 2 pensiones, se va a tomar, se van a sumar, ¿sí? Entonces, lo voy a poner, si tienen 2 pensiones. Si hay personas que tienen 2, conozco algunas que tienen 3. Si tienen 2 pensiones, se va a sumar. Para efectos de las deducciones, de los pagos de impuestos y de las exenciones, ¿no? Y entonces sobre el excedente pues ya se va a cobrar, o se va a hacer, ¿no? Sí, eso es importante también. Otro supuesto, muy bien, ahí está. Vamos a ver otro. Pudiera ser también algún reembolso de gastos médicos que pueda tener esa persona.
Se me ocurre, por ejemplo, a veces tienen las personas seguros y les dan algún reembolso o algo por ese seguro de gastos médicos, gastos dentales también. Se va a tener ese beneficio, hospitalarios, incluso muchos patrones se los dan, a los trabajadores se los tienen que dar a todos, también eso va a ser un beneficio. Entonces cualquier reembolso que se los den, ¿en dónde se encuentran estos beneficios a los trabajadores? Normalmente están en las condiciones generales de trabajo. Cuando tengan ustedes a un cliente, le tienen que ayudar a asesorar, a redactar las condiciones generales de trabajo. Todas las empresas deben de tener esas condiciones generales de trabajo, y ahí se van a establecer algunos de estos beneficios a favor de los trabajadores, y bueno, pues van a estar exentos, ¿sí? Entonces ahí está. Otro supuesto, bueno, pues tenemos nosotros prestaciones de seguridad social, todas las prestaciones de seguridad social que dan las instituciones como el IMSS, el ISSSTE, tampoco. En ocasiones hay algunos institutos que pudieran darles o regalarles algo a los derechohabientes, otorgarles algunos beneficios, algunas cantidades, por ejemplo, como si hacen deporte, que les den algún apoyo. Entonces, alguna prestación de seguridad social que se otorguen por instituciones públicas. Entonces, ahí va a estar también la exención para las personas, ¿no? Y que pues no tengan que pagar impuestos por esto. Algunos subsidios también que se le pudieran dar a las personas, a los trabajadores, a las trabajadoras, que le den pues algún extra, ¿verdad? Algo diferente a su salario, por ejemplo, que le apoyen por si tuvo una incapacidad, que le digan, bueno, pues te voy a dar algo por tu incapacidad, te voy a dar una beca educacional. Hay empresas que le otorgan becas a los trabajadores, entonces también no van a estar grabadas por eso, ¿no? O incluso a muchas personas también, a sus hijos, no solo al trabajador, sino también a veces dan becas a los hijos, a las hijas. También si les apoyan con guarderías o les dan dinero para las guarderías, pues tampoco va a ser otro beneficio. Para que hagan hace rato les comenté, para que hagan alguna actividad cultural, deportiva, que les digan, es que te voy a pagar, te voy a dar, por ejemplo, para que vayas a ver, no sé, un concierto o algo, o sea, alguna actividad cultural, alguna deportiva, tampoco. Es un beneficio, y otras prestaciones de diferente categoría que pudieran tener pues los trabajadores, ¿no? Y bueno, pues también las pues ayudas para cualquier prevención de los trabajadores, para que tengan pues apoyos extras adicionales. Bueno, pues tampoco.
tampoco va a ocurrir. Muy bien, en las entregas del dinero de las Afores, muchas personas pueden recibir dinero de las Afores, sobre todo cuando no tienen trabajo, cuando se vayan a casar por primera vez. Entonces, entregas de dinero de las Afores tampoco. Ahí está, tampoco. Si alguien recibe alguna cantidad de las Afores, sí quiero comentarles que hay pensionados o jubilados tanto del IMSS como del ISSSTE, como de las Fuerzas Armadas, también de los organismos estatales. En el caso de Guanajuato tenemos al ISEG. Entonces, en total, por ejemplo, al menos en Guanajuato tenemos 4 organismos que pueden dar pensiones, que pueden dar, o a los que se pueden estar cotizando en esas cuentas de ahorro para el retiro. Tenemos entonces IMSS, ISSSTE, el ISFAM, que son las Fuerzas Armadas, y tenemos en Guanajuato el ISEG. Entonces también esos organismos generan cuentas, ahí se va guardando el dinero, y si alguna vez el trabajador o trabajadora, ya sea porque llegue a ese supuesto, tenga que retirar el dinero, o bien anticipadamente, pues va a poder recibir entregas de cantidades, ¿no? Por esos conceptos. Muy bien. Y tenemos también las cajas de ahorro. Muchas empresas tienen cajas de ahorro o fondos de ahorro en las empresas, y si se le entrega una cantidad al trabajador o trabajadora, tampoco cajas o fondos de ahorro tampoco van a generar el pago de contribuciones. Si se fijan de lo que estamos viendo, normalmente son cuestiones de derecho laboral o que derivan de una relación de trabajo, ¿sí? Pues tampoco. Bien, vamos a ver otro supuesto. Cuotas de seguridad social que pagan los patrones. Si el patrón paga la seguridad social, tampoco va a estar grabada. ¿A quién le paga las cuotas? Se las paga al IMSS, al ISSSTE, al ISFAM o al ISEG, ¿verdad? Que son los 4 organismos que ya comentamos, y el último, al menos en el estado de Guanajuato. No sé si en todos los estados tengan un organismo de esa naturaleza. El ISEG en Guanajuato es muy interesante, funciona muy bien, tiene muy buenas ganancias, incluso siempre está con saldos a favor. Todo lo que aportan los trabajadores lo invierten, tiene estacionamientos, tiene farmacias, tiene su patrimonio, y está muy, muy interesante el ISEG. Es un éxito ese organismo, al menos en Guanajuato. Entonces aquí está el otro, cuotas de seguridad social que pagan los patrones. Sí, también ahí está. Todo lo que, vamos a ver otro supuesto, todo lo que se obtenga cuando se termina la relación laboral. Así lo vamos a poner. Ahí está. También tiene sus limitantes, ¿no? ¿Qué se obtiene cuando se termina una relación laboral, verdad? Bueno, pues se obtienen primas, que son primas de antigüedad. Sí, primas de antigüedad. Es decir, cuando se separa un trabajador, pues le pagan su prima de antigüedad. Retiros de cantidades de dinero o indemnizaciones que le den por haber terminado la relación laboral. Retiros, por ejemplo, de bonos, de seguros, de cantidades, ¿no? O indemnizaciones de todo tipo que se le den por separarse. También muchos de ellos se tienen que
obtener por medio de en ocasiones de una demanda laboral o acciones de trabajo que se tienen que entregar por los trabajadores. No todas las empresas lo pueden dar así porque sí, ¿no? Entonces, hablar de retiros, hablamos también cuando ya el trabajador ya se tenga que ir, o bien lo que tenga en sus cuentas del Afore, todo lo que tenga el trabajador ahí, y pues ya se le van a otorgar, ¿no? Entonces dice, pues ya me voy jubilado o ya me despidieron, como sea. Bueno, pues ahí va a estar ese beneficio, solo que esto va a tener un tope que son hasta 90 veces el salario mínimo. Que les comentaba, es decir, no va a ser la totalidad de lo que se le entregue. Bueno, pues eso va a ser lo que se le va a dar. Esto es por cada año de servicio, porque si se les va a calcular la prima de antigüedad, por ejemplo, pues va a ser hasta por cada año de servicio. Si se fijan, todo esto se relaciona mucho con las prestaciones en materia de la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que lo despiden, entonces le van a dar su prima de antigüedad por todo el tiempo que laboró, pues va a estar topada hasta 90 veces el salario mínimo por cada año de servicio. Ya si le tienen que dar más dinero de esa cantidad, pues el excedente va a estar grabado, ¿no? También, pues eso es muy, muy importante. Hay algo relevante también que es respecto a las gratificaciones que le dan a los trabajadores. Las gratificaciones, pues es todo aquello extra que percibe un trabajador, se lo otorga a su patrón, ¿sí? Durante un año, y esto van a estar topadas las gratificaciones que reciban los trabajadores durante un año. Va a ser, en este caso, el salario mínimo elevado a 30 días, ¿no? Vamos a poner tope. Es el salario mínimo elevado a 30 días. Esto que estamos viendo es más importante para el patrón que para el trabajador, porque el patrón es el que tiene que hacer la retención del impuesto. Hace rato hablamos de los retenedores. Los retenedores son las personas que tienen que quitar los impuestos y son los obligados. El día que el fisco llegue a realizar un requerimiento, no se lo va a pedir al patrón, le va a pedir ese dinero al patrón, ¿sí? El trabajador va a estar en un momento dado un poquito libre de esa responsabilidad. No obstante, el fisco sí puede también reclamarle al trabajador esa parte. Entonces, si hay alguna gratificación que otorguen los patrones a sus trabajadores, sí es importante que consideren que a todos los trabajadores se los tienen que dar, ¿sí? Incluso dentro de esas gratificaciones pues están también las utilidades, ¿no? Entonces aquí incluyen utilidades, las utilidades de las empresas que le llaman por ahí, ¿sí? Utilidades que otorgan las empresas a los patrones, incluso también están incluidos aquí hasta 15 salarios mínimos.
Depende, acuérdense que los salarios están por áreas geográficas, entonces depende de las áreas geográficas, pues va a ser cantidad diferente, ¿verdad? Otra gratificación que tenemos muy importante de los trabajadores, comentamos, o existe lo que se llama prima dominical. Entonces también la prima dominical entra dentro de estos conceptos. No creo que en todos los casos las primas dominicales sean muy amplias, muy grandes, ¿no? Pero también las primas dominicales son una gratificación y están topadas hasta un salario mínimo, ¿sí?, por cada domingo. Ya después de pasarse de esa cantidad, entonces ya se van a pagar hasta un salario mínimo por cada domingo. Entonces, por ahí muchas dicen, ay, pues trabajé en domingo, pero pues me descontaron. Bueno, pues normalmente descuentan los excedentes, ¿sí? Entonces también, pues ahí está también ese tope. Entonces muchos dicen, pues a lo mejor sí me conviene, pero pues me pagan impuestos. Lo que muchas veces hacen los patrones, de acuerdo con los trabajadores, que eso no es correcto, es que les dicen, pues te los doy en efectivo, y omiten muchas disposiciones, pero eso es ilegal, sí. Pero bueno, pues es muy común, es muy común que se haga en muchos de los ámbitos. Bueno, pues otro concepto pues serían algunos servicios personales. Algunas remuneraciones por servicios personales, es decir, lo que se le paga a algunas personas, por ejemplo, a agentes diplomáticos. Entonces, todos los que se van a las embajadas y consulados al extranjero a trabajar, no pagan impuestos en México, pagan o están exentos de los mismos, ¿no? Todos los agentes consulares, todos los que trabajen en una embajada no van a pagar impuestos en México, ¿sí? Empleados de embajadas, empleadas, sí, tampoco. Entonces están sujetos a eso, ¿no? A todas las personas que vayan a hacer una encomienda del presidente de la República a otros países, muchas veces mandan delegaciones, ¿sí? Así se le llama, delegaciones oficiales, es decir, que mandan al extranjero a algunas personas por parte del gobierno. Entonces, ¿por qué los mandan? Por ejemplo, se me ocurre a estas personas que cuando hay terremotos, ya que los mandan allá a que atiendan esos terremotos, los llamados topos. Bueno, pues son delegaciones oficiales. Esas delegaciones pueden ser con fines humanitarios o científicos también. También van a estar pues exentos de esa parte. Repito, bueno, pues todos los funcionarios, empleados de organismos internacionales que estén en el extranjero también, o sea, todas las personas, vamos a poner aquí, aparte, funcionarios, representantes de México en el extranjero, ¿no? Le vamos a resumir. También van a tener ese beneficio.
pues a cualquier persona que vaya a otro país en representación, lo vamos a resumir, ¿verdad? Porque pueden ser varios conceptos. Cualquier persona que vaya en representación del gobierno al extranjero, ¿sí? También. Pero no obstante, también extranjeros que vengan a México, que sean técnicos, pues alguien que venga a reparar algo que contrate el gobierno, ¿no? Técnicos traídos, bueno, vamos a poner técnicos extranjeros que contrate el gobierno por alguna razón. Se me ocurre, por ejemplo, bueno, aquí la palabra técnicos está muy subjetiva, muy amplia, ¿no? Pero se me ocurre, por ejemplo, el gobierno federal recientemente contrató a médicos cubanos. Entonces se supone que son técnicos extranjeros contratados por el gobierno, y pues a lo mejor ellos no pagaban impuestos, ¿sale? Porque bueno, pues caen en ese supuesto. Bueno, pues ahí está ese otro concepto. Bien, vamos a ver otro más. Vamos a llegar ahorita a uno muy interesante que muchas veces me preguntan. Los viáticos, también algún trabajador lo mandan a alguna comisión fuera de su localidad, pues los viáticos no van a estar grabados, y lógicamente pues se tienen que acreditar con los comprobantes fiscales. Si alguien vea de viático, tiene que sacar facturas, ¿sale? Entonces con comprobantes o acreditados con comprobantes fiscales. Entonces todos los viáticos que perciban, pues ahí está. Es otro supuesto. Y las enajenaciones, ventas, vamos a ver, ese supuesto me preguntan muchas veces algunas personas por ahí que van a vender su casa. Dice, voy a vender mi casa, voy a pagar impuestos. Luego a veces me preguntan, entonces pues ahí está ese supuesto, ¿no? Entonces, enajenaciones, no pagan impuestos, no todas enajenaciones que no pagan impuestos. Bueno, una de ellas, enajenación, es la casa habitación del contribuyente. Dicen, voy a vender mi casa, ahí debe vivir, por eso se llama casa habitación. No puede ser la casa que rento, o sea, rento una casa, la voy a vender. No, es la casa que habito, se llama casa habitación. Si la vendo, pues no, hay un tope, ¿sí? Lo voy a poner nuevamente tope. Hasta 700,000 UMAS. Aquí, vamos a poner así. Hasta 700,000 UMAS. Estamos hablando, pues si la UMA está en ciento y tantos, vamos a ver cuánto está ahorita el valor de la UMA. Aquí está 103.74, entonces 103.74 por 700,000. Estamos hablando que nos arroja un total de, ay Dios, creo que lo hice mal, 103.74 por 700,000.
Sí, pues está bien, es lo que me arroja. Sí, está está muy elevado, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. Dice que no exceda de 700,000 UMAS. ¿Sale? Ahí está. 700,000 UMAS. Otro requisito, debe ser ante notario. De fedatario público. Sí, no puede ser contrato privado. Y si se excede de las sumas, desde luego pues se van a tener que pagar el impuesto. ¿Sí? Se va a tener que pagar el impuesto. El notario va a hacer el cálculo y en la retención de esos impuestos. Entonces, ante fedatario público, él retiene el impuesto y lo paga. El notario, ¿sí? El notario, el fedatario público, es el que hace rato hablamos del notario como retenedor, ¿verdad? Como parte dentro del sistema de impuestos. Entonces retiene y paga. ¿Sale? Paga lo que corresponde a las cantidades. ¿Sale? Y hay otro limitante también que es importante destacar. Solamente hay una limitante de tiempo, es decir, no puedo estar vendiendo casas habitación constantemente, ¿sí? Entonces tiene que pasar o transcurrir pues un tiempo. Entonces esta exención será aplicable siempre y cuando durante los 3 años anteriores a esa venta o a esa transacción de que se trate no se hubiera enajenado otra casa. Entonces, en estricto sentido, ¿verdad?, tendrían que pasar 3 años para vender la otra casa. Entonces no me puedo dedicar a eso como actividad porque pues ya caería en otro régimen, ¿sí? Entonces ahí está, y es otro requisito muy importante. Entonces el notario tiene que revisar que no se haya dado otra venta en ese tiempo, ¿no? Entonces lo voy a poner mejor aquí abajo. El notario tendrá que revisar esa situación. Que no se haya dado ese supuesto, porque si no, pues no va a proceder la exención, ¿no? Entonces el notario debe revisar que no se haya dado ese supuesto, y de lo contrario, bueno, pues va a tener que hacer las retenciones, ¿verdad? Que corresponden a los impuestos, a los gravámenes. Siempre se va a dar ese supuesto. Bueno, pues estos son algunos de los supuestos más importantes que tenemos en esto de las casas, ¿no? Y muchas personas comentan a veces también las cosas usadas. En estricto sentido, las cosas usadas, si generan una ganancia, sí tendrían que gravarse, que tienen que cobrarse impuestos por esas ganancias. Hay muchas personas, por ejemplo, que compran y venden vehículos usados, no porque se dediquen a eso, sino porque lo hacen pues por alguna situación, ¿no? Porque quieren comprar o vender, etcétera. Entonces esas personas, si vamos a suponer que compran el carro en 100,000,
y lo venden en 115,000, pues están obteniendo una ganancia, a pesar de que los bienes usados no generan impuesto como tal. Bueno, pues esa ganancia sí está obteniendo un beneficio, entonces sí tendría que pagar contribuciones. De la misma manera, pues si yo compro un aparato electrónico, lo compro una cantidad y le voy a dar una ganancia, o voy a tener una ganancia por él, pues sí, sí también voy a tener que cumplir con esas contribuciones, ¿no? Que voy a tener que hacer los pagos correspondientes, reportarlo. También es importante. Bueno, pues vamos a ver otro supuesto. Ya vimos bastantes. Vamos a ver otros cuantos. Intereses. Yo voy a meter mi dinero al banco y voy a ganar intereses. Si esas cuentas que generan intereses, pues normalmente sí están grabados, o sea, todos los intereses que yo perciba, sí van a estar grabados, salvo los que provengan, ¿verdad? O los que vengan de los que me generen esas cuentas de las Afores. Ya ven que las Afores están generando beneficios, entonces intereses, si solo de las Afores, ¿no? Si son de las Afores no pago impuestos, que son las cuentas de ahorro para el retiro. Lo voy a poner mejor. Entonces muchas personas dicen, voy a poner mi dinero a un plazo fijo en una caja popular y me van a estar dando intereses. Pues eso sí, estamos, pero pues de alguna manera todo eso que genere, pues sí me va a estar grabado por los impuestos. Entonces vamos a ver solo las cajas, ¿no? De las cajas populares. Entonces, si esos intereses son de las cajas populares, que una persona decide y dice, bueno, pues voy a meter mi dinero en una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, se le llama, ¿verdad? Y ahí lo voy a meter. Entonces no debe exceder de 5 salarios mínimos pues es decir, esas ganancias, esas cantidades. Sí, sería otro supuesto que está topado también. Entonces hay que tener cuidado con los intereses, de preferencia que no se den. Si se dan, pues ya saben, hay que pagar contribuciones. Lo que me pague una aseguradora, yo tenía contratado un seguro, ocurrió un riesgo, ¿verdad? Sí, entonces me van a pagar. Entonces lo que paguen las aseguradoras. Entonces me robaron mi carro, la aseguradora me lo va a cubrir, entonces me va a pagar por ese carro que me robaron. Pues ahí está, pues eso, ¿no? De los seguros. En muchos casos se le llaman, o está contenido todo esto en las pólizas llamadas pólizas de seguro. Entonces ahí el seguro, se supone que si estuviera grabado me va a hacer una retención de impuestos, ¿no? Porque si no, el seguro pues se va a ver pues también responsable, solidario ahí con el contribuyente, y pues eso es muy importante. Entonces hay que considerar si hacen eso. También a veces hay seguros de muerte, hay seguros de todo tipo, entonces también pues va a haber cantidades que se van a pagar, ¿, ? Por esas instituciones.
Y normalmente las personas reciben su dinero y ya, ¿verdad? Se van, pero bueno, pues hay que tener ese conocimiento sobre lo de los seguros, que es muy importante que lo consideremos. Y sí es bueno tener un seguro, hay que tener esa cobertura en el caso de que ocurra una eventualidad, ¿no? Algo también muy importante que me preguntan constantemente es que voy a recibir una herencia, pues las herencias no están grabadas, los legados de muerte, te voy a dejar un legado, te dejo como legado tal situación, entonces también va a estar exento donaciones, los donativos. Aquí están, estos supuestos están limitados entre cónyuges, entre descendientes o ascendientes en línea directa, es muy importante, entre cónyuges, entre ascendientes, descendientes en línea directa, entonces papá, mamá e hijos, ¿verdad? Es en línea directa. Entonces no importa el monto, no hay limitantes. Entonces un tío no me puede donar, bueno, sí me lo puede donar, no me puede donar exento. Si me dona algún tío o una tía, pues ya va a estar grabados, ¿sí? Pues ahí está. Entonces ascendientes, descendientes, pues no, ¿verdad? No van a estar supuestos. Igual si fuera una cosa, pues igual, entonces me da un bien, pues ahí está ese supuesto. Pero ya si después lo vende, pues ya ahí sí estamos. Entonces supongamos que recibe un vehículo, pues no, pero si lo vende, sí, estamos. Si lo vende ya va a estar sujeto, ¿no? Y cualquier otro donativo, ¿no? Cualquier otro donativo que se perciba, pero esos donativos que reciba esa persona no deben exceder de cantidad, ¿no? Entonces otros donativos están topados, no deben exceder 3 veces el salario mínimo por año, ¿verdad? Hasta 3 veces el salario mínimo. Entonces todos los que reciban en un año no deben exceder de 3 veces el salario mínimo elevado al año. Entonces multiplica el salario por 365, 3 veces por 365, y no debe exceder esa cantidad. ¿Sale? Entonces entre línea recta pues no va a tener limitantes, ¿sí? No va a tener conceptos que los limiten. Muy bien, estos son algunos de los más importantes. Posteriormente vemos algunos otros. No sé, hasta aquí pasamos a preguntas y respuestas.